Desde el jardín del Edén, el pecado entró en la humanidad. Las consecuencias del pecado, desastrosas para la raza humana. La Biblia dice que el que muera sin Cristo va a estar separado eternamente de la gloria de Dios. Pero Cristo ha muerto en la cruz del Calvario, pagando por nuestros pecados y que las consecuencias del pecado no sean tan trágicas en nuestro día a día. Ven con nosotros a aprender de lo que Cristo tiene preparado para tu vida y para nuestra vida. El Señor te bendiga. ¿Ha recibido usted alguna llamada que sea importante en su vida? Yo tengo recuerdo de dos llamadas, las dos eran medias trágicas realmente. La primera llamada fue cuando la directora del centro de menores donde yo trabajaba me llamó y me dice: Jensen, necesito hablar contigo. Así que me fueron a buscar, ¿cierto? Y llegué a la oficina y la llamada era para Sobre Azul. ¿Sí? Sobre Azul. Muchas gracias por haber trabajado con nosotros. Fue un gusto. Ahí están las puertas. Te puedes ir. ¿Sí? No son llamadas que uno quisiera recibir siempre, ¿cierto? Otra llamada que recibí fue cuando por teléfono alguien me dice: se murió. Y necesito que vengas al lugar porque acaba de fallecer. ¿Cómo respondes a esa llamada? Simplemente orar, ¿cierto? E ir al lugar donde está ocurriendo ese desenlace. Sí, todos hemos recibido algún tipo de llamadas, ¿o no? Desde las más simples a las más complejas. Hay una llamada que me gusta en mi casa. Cuando estoy trabajando de repente en la oficina y alguien dice: ¡a comer! ¿Te gusta esa llamada o no? ¿Sí? Generalmente en mi casa pasa 3 veces al día. Qué maravillosa esa llamada, ¿no? Bueno, nosotros que estamos congregados aquí también hemos recibido una llamada. Y quiero explicarte claramente en qué consiste esa llamada que hemos recibido, porque nosotros queremos ser instrumentos, lo acabamos de cantar, queremos ser los pies, queremos ser la voz de la persona que nos dijo que tenemos que seguir llamando a otros y ser utilizados por Él. Para los que han venido ya los domingos continuos durante 3 domingos, hemos estado siguiendo una serie de predicaciones, de enseñanza acerca del Evangelio de Jesucristo, ¿cierto? Y hemos hecho una línea cronológica donde hemos puesto varios hitos importantes. El primer hito es la eternidad pasada. ¿Sí recuerdan su línea cronológica? Sí, eternidad pasada. Luego viene todo el Antiguo Testamento, luego viene el momento en que Cristo muere en la cruz, luego en el año que usted corresponde, ¿cierto? Usted recibió a Jesucristo como su Salvador. Y hemos enseñado acerca de lo que es la regeneración, la fe, el arrepentimiento, la justificación, todo lo que ocurre al momento de que el Señor nos salva. Luego en esa línea, ¿cierto?, pusimos la eternidad futura. Para las personas que hemos confiado en Cristo, vamos a estar por toda la eternidad cara a cara con nuestro Salvador. ¿Amén? Amén. Pero en el día en que usted recibió a Jesucristo, en su línea cronológica, por favor, ¿cierto?, tiene que poner, antes de haber recibido a Cristo, tiene que poner otro espacio, que pueden ser minutos, ¿cierto?, días, quizás meses, y en ese espacio usted tiene que poner el llamado de Dios. Nadie en este mundo puede ser salvo sin que Dios lo llame. La pregunta es, ¿cómo el Señor me llama? ¿Sí? ¿Cómo el Señor me llama? Bueno, abra su Biblia, por favor, en Romanos capítulo 10. ¿Cómo es que el Señor nos llama? En Romanos capítulo 10,
hay un texto ahí solamente en el versículo 17 para hacer la seguidilla de cosas y que podamos entender cómo es que el Señor nos llama. Y dice así el versículo 17, Romanos 10, 17. Así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Dios o la palabra de Cristo. Sí, la fe que nos salva viene producto de algo. No es de la nada. Nosotros no creemos por creer. Nosotros creemos basado en algo. Y ese algo es la palabra de Cristo. Mira cómo lo planteo, por favor, lo plantea Efesios. Recuerde que cuando hay que decir Efesios hay que decirlo a lo español, Efesios. Los de la academia ya saben por qué. Efesios capítulo 1, versículo 13. Mira de qué forma lo plantea Pablo, terminando esta gran sección de las bendiciones que tenemos en Cristo. Efesios capítulo 1, versículo 13. En Él, en Dios, también vosotros, puede ser también nosotros en esta congregación, en Él también vosotros, después de, ¿qué dice? De escuchar el mensaje de la verdad. Y si alguien no entiende qué es el mensaje de la verdad, hay una coma, ¿cierto? Porque te va a explicar qué es el mensaje de la verdad. En Él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y aquí está la parte, y habiendo creído o teniendo fe, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuál es el orden lógico? El orden lógico es que la salvación que Dios me otorga viene siempre. ¿Escucha esa parte? ¿Tenemos que repetirla cuántas veces? 3. Siempre. Ahí va una. Siempre. Ahí van 2. Y siempre. Nuestra salvación siempre proviene del evangelio de la verdad. ¿Otros nombres para el evangelio de la verdad? El evangelio de Jesucristo, el evangelio de nuestra salvación. La palabra de Dios expuesta. Abro paréntesis, ¿sí? Usted tiene que resistir la idea errónea de que una persona se pueda salvar sin haber escuchado el evangelio de Dios. Las personas no nacen, ¿cierto?, a una vida eterna, a la regeneración, por haber nacido en un hogar cristiano. La gente no es salva por haber nacido en un hogar cristiano. Hay más probabilidades que ellos escuchen el evangelio, obviamente. La gente no es salva porque un día simplemente pasó por la calle y le dieron un folleto y esa persona leyó el folleto, lo guardó y dijo, ¡ah, qué lindo lo que leí! Dios ha planificado de tal manera nuestra salvación que ha incluido un aspecto que se llama el llamado. Y el llamado no es otra cosa que la exposición clara del evangelio de Jesucristo, el evangelio de la verdad, el evangelio de salvación. Dios va a ocupar su palabra para llamarnos y salvarnos. No va a ocupar otra cosa. Ahora, déjeme seguir con una parte importante de este paréntesis. Es verdad que existen muchos formatos, ¿sí?, para presentar y comunicar el evangelio. Formatos. Pero el contenido siempre es el evangelio de Cristo. ¿Sí? Cierro el paréntesis. ¿Cómo las personas entonces pueden ser salvas? Por la obra del Señor, obviamente. Y para poder tener la fe que salva o creer en Jesucristo, hay que presentar correctamente el evangelio de la verdad de Cristo, el evangelio de la salvación. Mira por favor cómo lo presenta Romanos capítulo 8, si retrocedías donde estabas. Aquí el apóstol Pablo a los romanos le hace completamente la línea cronológica que nosotros estamos viendo. ¿Sí?
esa que habíamos expuesto anteriormente. Dice el versículo 28, Romanos 8, 28. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Paréntesis otra vez, ¿cierto? El texto dice que no todas las cosas te van a salir bien. ¿De acuerdo? El texto dice que a no todo el mundo le va a ir bien. No dice eso el texto. El texto dice que aún en las dificultades más grandes, las personas que hemos confiado en Cristo, por eso se le dice, los que aman a Dios, esos que aman a Dios son las personas salvas, las personas creyentes, las personas convertidas. ¿Sí? Esas personas, aún en las dificultades más grandes, ¿qué dice? Las cosas cooperan para bien. Cierro paréntesis, sigo leyendo. Sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. ¿Quiénes tienen una nueva perspectiva de las cosas? ¿Quién tiene una transformación de la mente? ¿Quién tiene una perspectiva de decir, a pesar de las circunstancias, yo le doy la honra y la gloria al Señor? ¿Quiénes son? Los llamados. Los que un día recibieron el mensaje de la salvación. Se produjo la fe, creímos en Cristo y hemos sido justificados por fe. El texto no termina ahí. Versículo 29, porque a los que de antemano conoció, y aquí nos vamos a la eternidad pasada, ¿recuerda la línea cronológica? ¿Cuándo sucede el versículo 29 o la primera parte del versículo 29? En la eternidad pasada, antes de la fundación del mundo. Por eso que en la línea cronológica usted ponía una raya, ¿verdad? Y ponía antes, en la eternidad pasada, en la parte primera del versículo 29. Porque a los que de antemano conoció, también, ¿qué hizo en la eternidad pasada? Los predestinó. No nos vamos a meter ahí, algún día vamos a enseñar eso. Pero ¿para qué los predestinó? A ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él, el Hijo, sea el primogénito entre muchos hermanos. Versículo 30. Y a esos que en la eternidad pasada, ¿cierto?, los predestinó, a estos también los llamó. Qué maravilla, ¿no? Preguntas de seguimiento a la enseñanza. ¿Está atento? ¿Sí? ¿A quiénes llamó Dios? ¿A quiénes llamó Dios? A los que predestinó en la eternidad pasada, ¿cierto? Perfecto. ¿Usted fue llamado? Ahí tenemos a alguien, ¿cierto? Que fue llamado. Perfecto. Y la única manera de ser llamados es a través de el Evangelio de Jesucristo. Siga leyendo conmigo. Y a los que predestinó, a estos también llamó. ¿Cuándo? En la fecha que se le predicó el Evangelio. En la fecha que alguien se acercó a usted, ¿cierto? Y le presentó el Evangelio de salvación. A través de evangelismo con pintura, a través de evangelismo con colores, a través de la pulsera que también se puede predicar el Evangelio, ¿verdad? A través de lo que es el camino de Romanos, a través de diferentes formatos. Pero el contenido, el Evangelio de Cristo. A estos también llamó, el día de su salvación es eso. Versículo 30 estamos. Y a los que llamó, también inmediatamente, ¿qué hace? Los justificó, que es otra forma de decir, los salvó. Que esa es la fecha de su salvación. Y una vez que los justificó, dice, y a los que justificó, a estos también, eternidad futura, los glorificó. Y dio toda la línea cronológica en un solo versículo. Nuestra salvación depende ¿de quién? De Dios. En la eternidad pasada, en el momento de nuestra salvación y en el momento de nuestra glorificación. Lo interesante de ese pasaje es que todo está en pasado. ¿Sí? Todo ya ocurrió. Dicho sea de paso, por eso es que la salvación no se pierde. ¿Ah? Porque cuando Dios inició la obra, ¿cuándo la inició? En la eternidad pasada. Y cuando Dios inició la obra, se proyectó a tal tiempo que dijo, voy a terminarla en la eternidad futura.
los voy a glorificar. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! El llamado. Pero hay que entender correctamente que cuando nosotros queramos ser partícipes, ¿cierto? Porque Dios nos ha pedido a nosotros, id y predicad el Evangelio a toda criatura. ¿Es un mandato para quién? ¿Para los ángeles? No, los ángeles no pueden predicar el Evangelio. ¿Sí? Así que la salvación no viene por la predicación de los ángeles. No cometa ese error de pensar que un ángel a usted le ha predicado el Evangelio. ¿Parezco yo un ángel? Sí, pero bueno, es mi encanto natural. ¿Por qué se ríen? Qué feo esa actitud de ustedes. No, los voy a dejar anotado para llamarlo después a mi oficina. Los ángeles no pueden predicar el Evangelio. No está en sus privilegios. No está en su descripción de cargo. Solamente los hombres pueden predicar el Evangelio. En Apocalipsis aparece un ángel predicando el Evangelio eterno. Sí, pero eso es muy, muy a futuro. Es una vez y para siempre. Y a nosotros se nos dejó el mandato de que nosotros tenemos que ser el instrumento por el cual Dios va a llamar a la gente. ¡Wow! Y nosotros tenemos que entender entonces claramente en qué consiste ese llamado. ¿Cuántos de ustedes han tomado el curso de Buena Tierra? Ahí está, ¿cierto? Buena Tierra es un curso de discipulado, ¿cierto? Para presentar correctamente el Evangelio. Y en ese curso Buena Tierra se nos explica que hay elementos necesarios para cuando nosotros comunicamos el Evangelio. Esos elementos tienen que estar. Nosotros no predicamos el Evangelio para que la gente sea feliz. ¿Sí? Ese no es el Evangelio de Jesucristo. Nosotros no predicamos el Evangelio para que las personas que eran malas ahora se vuelvan buenos. Nosotros no predicamos el Evangelio de Jesucristo para que si tienes un problema, se solucione el problema. ¿Sí? Nosotros predicamos el Evangelio de Jesucristo y lo vamos a ver por qué o para qué. Y hay elementos que son esenciales en el Evangelio de Jesucristo. Entonces, los que están tomando notas, número 1, el llamado, ¿cierto?, que incluye enseñar, predicar el Evangelio de Jesucristo, tiene que explicar correctamente los acontecimientos relacionados con la salvación. Está en Romanos, ¿verdad? ¿Sí? Avance en su Biblia y vaya a Romanos capítulo 10. Versículo 13. 10, 13. Ahora, estamos hablando de los elementos esenciales para cuando el Señor nos pida, ¿cierto?, ser sus comunicadores, sus instrumentos, dice la Biblia, sus embajadores, ¿verdad? Cuando nos toque obedecer el mandato de predicar el Evangelio, de comunicarle a otros la salvación que yo tengo, existen elementos necesarios. Mira lo que dice, por favor, Romanos capítulo 10, versículo 13. Porque, una cita del Antiguo Testamento, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Es una cita del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento. 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Todas esas partecitas que hablan de aquel o de a quién, ¿cierto? Las personas no pueden ser salvas sin entender un contenido esencial del Evangelio: Cristo. Cristo. Si nosotros no entendemos el concepto esencial de que Cristo es el que hizo algo por nosotros, entonces en vez de Cristo nosotros vamos a poner diferentes cosas. Y vamos a sustituir, vamos a cambiar a Cristo, que es el elemento esencial.
No podemos. Entonces, un elemento esencial de nuestro evangelio, ¿quién es? Cristo. Y la obra que Él desarrolló, ¿dónde? En la cruz del Calvario. La pregunta que nosotros hacemos es, ¿por qué Cristo murió en la cruz del Calvario? Y un segundo elemento entonces que tenemos que entender es que Él murió porque yo no puedo salvarme a mí mismo. ¿Sí? Romanos capítulo 3, versículo 23. ¿Alguien de memoria quizás? Romanos 3, 23. Wishu. Perfecto. Lo está citando en griego. Excelente. No sé qué dijo usted. ¿No? Romanos 3, 23. ¿Ya lo tiene ahí atrás? ¿Sí? ¿Lo puede leer? A la cuenta de 1, 2, 3. Un elemento necesario para entender, ¿cierto? Y compartir el evangelio de Jesucristo es entender quién soy yo. ¿Cuál es mi condición? La Biblia dice, no yo, que todas las personas que hemos nacido en este mundo, desde Adán adelante, traemos algo que se llama pecado. Y te fijaste que dice, por cuanto algunos pecaron. ¿No eso dice? No. Por cuanto todos. Y si no entendemos mi condición, ¿cómo le vamos a presentar al Salvador que puede ayudarlos en esa condición? Mi condición, dice la Biblia, que por mis capacidades, por mis emociones o por mis conductas yo no puedo ser salvo. Porque mis emociones, mis conductas o mi mente está con algo que se llama pecado. ¿Cuál es la definición más básica de pecado? Empiezo aquí. Pensar, decir o hacer algo que el Dios Santo nunca pensaría, diría o haría. ¿Sí? Entonces nosotros le decimos a las personas, usted ha pensado, ha dicho o ha hecho algo que Dios no pensaría, no diría o no haría. Y nosotros decimos, sí, ¿sabes qué? Yo he pensado, yo he dicho o yo he hecho cosas que Dios nunca pensaría, diría o haría. Entonces, ¿qué dice la Biblia de mí? Que soy un pecador. El texto dice, por cuanto todos pecaron, estamos separados, utiliza una palabra mucho más fuerte, destituidos, ¿sí? De poder estar con Dios por la eternidad. No podemos estar con Dios con nuestro pecado. Por lo tanto, si yo entiendo cuál es mi condición de pecado, puedo entender perfectamente quién es la solución a mi pecado. Y la única solución a mi pecado, es el único mediador que hay entre Dios y los hombres, Jesucristo. Es el único que en la cruz del Calvario pudo pagar con su sangre preciosa una deuda que yo no puedo pagar. Yo no le podía decir a Dios, ¿cierto? Quiero estar contigo. Él me hubiera dicho, ¿tienes al Hijo en tu vida? Porque si no tienes al Hijo, no tienes vida eterna. Primera de Juan capítulo 5, versículos 11 y 12. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no puede ver la gloria de Dios. Entonces, si yo entiendo correctamente mi condición, yo puedo entender entonces perfectamente que hay alguien que puede resolver mi condición. Y ese es Jesucristo. Y Jesucristo dice la Biblia, no yo, que Él es Dios. Y estaba planificando mi salvación desde antes de la fundación del mundo. Lo interesante de eso es que Él también, ¿cierto?, permitió muchas cosas en mi vida antes del mensaje de salvación. Las circunstancias no son ajenas a ti, no son casualidad lo que te haya pasado, no es algo al azar. Aún las cosas más trágicas que pueden haber ocurrido en tu vida están dentro de la planificación del Señor.
Si yo entiendo mi condición y entiendo que hay uno solo que puede cambiar mi condición, que es el Señor Jesucristo, entonces perfectamente yo puedo entender el plan de salvación. Es verdad, hay ciertos materiales, formatos, que nos ayudan a entender el plan de salvación. Esto es un librito, es una especie como de cartita, ¿cierto? Donde se va abriendo página a página y aparecen los elementos básicos de lo que es la presentación del Evangelio. Este es un formato con anillo, ¿cierto? Más elegante, lo puedes tener en tu oficina, lo puedes tener en algún lugar donde sabes que lo vas a ocupar reiteradamente, donde habla de el puente, donde se muestra claramente nuestra condición y va avanzando este puente, ¿cierto? Con la solución que es Jesucristo. Hasta llegar a la cruz de Cristo, que es el único que puede cambiar nuestra condición cuando predicamos el Evangelio. Bueno, es verdad, hay formatos más chiquititos, ¿sí? Terminando el culto, si alguien necesita tener alguno de estos folletos explicativos para comunicar el Evangelio, usted me lo puede pedir. ¿De acuerdo? Los chiquititos los voy a regalar, el grande lo voy a canjear por un premio. Al final de la predicación voy a hacer unas preguntas y el que responda se lo lleva, ¿sí? Nosotros teníamos un formato azul, donde también predicábamos el Evangelio, ¿cierto? Y entregábamos un folleto para que la gente pudiera conocer cómo es el camino a la vida eterna. Folleto que usted puede tener, ¿cierto? Y estudiar. Pero ¿cuál es el punto? Sin la predicación del Evangelio es imposible que la gente pueda entender la salvación. No se puede. Número 2. Si entiendo el contenido de lo que es, ¿cierto?, la salvación, mi condición, quién es el que me puede otorgar vida eterna solamente por la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, su resurrección al tercer día. Número 2, yo necesito también entender que Dios me va a utilizar para llamar a otros, ¿verdad? Y tengo que ser proactivo. ¿Has escuchado esa palabrita? Proactivo. Es decir, antes de que pasen las cosas, yo trato de hacerlas o pensarlas por lo menos. Ser intencional también se llama. Número 2, necesitamos prepararnos para ayudar a las personas a que entiendan que esto es una invitación. Nosotros no podemos predicar el Evangelio, ¿cierto? E irnos. Nosotros tenemos que predicar el Evangelio y el Señor nos va a ayudar, ¿cierto?, a realizar una invitación en las personas. A que ellos tengan la capacidad de responder a esa invitación. Mateo capítulo 11. Esta es una invitación de Cristo. Es una de las invitaciones más maravillosas que hay en cuanto a lo que es el Evangelio. Y se expresa así. Versículo 25 en adelante. Mateo 11, 25 en adelante. En aquel tiempo, hablando Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo y a aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Y aquí está la invitación. Venid. ¡Qué maravilla! Uno le pone talento cuando predica, ¿cierto? Pero yo no podría lograr comprender esas palabras de Cristo cuando hay gente que está sufriendo, o hay gente en necesidad, o hay gente aproblemada, o hay gente que está teniendo una situación específica en su vida, y Cristo se para delante de ellos y les dice: venid. Nosotros que somos creyentes iríamos, pero de cabeza, ¿o no? Pero una persona que no es creyente, hay que explicarle el Evangelio de Jesucristo, no mi Evangelio, el Evangelio de Jesucristo, y hay que ser intencional con la invitación. ¿Qué dice Cristo en ese momento? Venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo
os haré. ¡Wow! ¿Sí? Voy a leer de nuevo y vamos a dejar una pausa. Venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Qué invitación más maravillosa, ¿no? ¿Sí? Pero aquí hay algo que es increíble. Bueno, sí se puede creer por obra del Espíritu Santo, ¿cierto? Es una exageración lo que estoy diciendo. Que la forma en que Cristo me está invitando a descansar, ¿sí? Está en el versículo 29. Léalo tranquilamente, porque voy a hacer algunas preguntas. ¿Ya? ¿Lo leyó? ¿Lo pensó? ¿Encontró una aparente contradicción? Cuando usted quiere descansar, ¿qué quiere hacer? Justamente Sarita, es la más honesta acá del salón. ¿Ah? No quiero hacer nada porque quiero descansar, ¿cierto? No quiero hacer absolutamente nada. Quiero que mi mente descanse, quiero que mi alma descanse, quiero que mi cuerpo descanse y que las personas que están a mi alrededor me dejen descansar. ¿Sí? Qué maravilla, ¿no? Ese sería el mejor descanso que uno puede tener, ¿o no? No es que yo descanso con la tele prendida. Versículo 29, la invitación de Cristo al descanso, que es otra manera de decir salvación. Por favor, no lo entienda como un descanso simplemente de, ya, relájate, tómate un tiempo, ¿cierto? Respira hondo, todo va a estar bien. ¿Ah? No, ese descanso que habla es un descanso ¿a qué? A la salvación, a la vida eterna. Y usted y yo acabamos de escuchar que la única forma de ser salvos es por la predicación del Evangelio. Si no conozco el Evangelio, estas palabras que siguen a continuación son completamente ajenas a mi entendimiento de descansar. ¿Cómo descansa una persona cuando Cristo lo invita? Hay dos cosas que hace esa persona, o tiene que hacer esa persona. Número 1, tomad mi yugo sobre vosotros. Ya, ¿quién es del sur aquí? Puede ser el del sur de Venezuela, de Colombia, de Perú, de Bolivia, de Haití. ¿Hay chilenos acá? ¿Sí? ¿Quién ha vivido o trabajado en el sur? ¿Quién ha visto una yunta de bueyes? ¿Ah? ¿Por qué se ayuntan los bueyes? ¿Cuál es el propósito de ayuntar a los bueyes? Porque tienen que llevar una carga, ¿o no? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la ilustración? Que un buey más viejo, ¿cierto? Que ya conoce el camino, que ha recorrido el sendero, que sabe las cosas que están entre medio del camino, ¿cierto? Se le pone a un buey, que se le cortaron los estudios hace poco, y se lo ayunta. Se le pone un palo, ¿verdad? Y se lo amarra entre los cachos. El buey más joven se lo amarra al buey más viejo. ¿Qué quiere el buey más joven siempre? Hacer lo que él quiere, ¿o no? Irse por el camino que quiere, tomar las decisiones que quiere. Y Cristo dice, ¿tú quieres descansar? Porque si quieres descansar, te tienes que amarrar a Cristo, que en el ejemplo es el buey más viejo. Es que yo pensé que recibir a Cristo era hacer lo que yo quería hacer después de haberlo recibido. No, ese no es el Evangelio de Cristo, lo siento.
Quizás qué evangelio le predicaron. O como dijo Pablo en Gálatas, con Cristo estoy juntamente, ¿qué dice? Crucificado. ¿Sí? Me amarré a Cristo. Que es el ejemplo que está puesto acá. Sí, la salvación consiste en amarrarse al buey más viejo, que es Cristo. Y donde me lleve el buey más viejo, yo voy. Buena. Nosotros hoy día le llamamos a eso discipulado, aprendizaje, madurez bíblica. Llega un momento en que en nuestra vida cristiana uno dice, no debo seguir haciendo esto. ¿Por qué? Porque estoy amarrado a Cristo. Y si Cristo va para allá, ¿dónde voy yo? Para allá voy. Entonces cuando nosotros predicamos a Cristo, ¿cierto? No predicamos simplemente que sus problemas se van a solucionar. No. Predicamos que hay que amarrarse a Cristo para que Él tome las decisiones por nosotros. Buena. ¿Y qué es la segunda cosa que dice el texto? ¿Cuál es la invitación de Cristo en el texto? Tomad mi yugo sobre vosotros y, número 2, ¿qué hay que hacer? Aprended de mí, dice Cristo. Aprended de mí. Y el aprendizaje en todo orden de cosas, especialmente en la vida cristiana, no es un aprendizaje fácil. Pero está la invitación. Aprende de mí. Aprende cómo resolver tus problemas. Aprende cómo mejorar tu carácter. Aprende cómo llevar una vida matrimonial acorde a los principios de Dios. Aprende a cómo criar a tus hijos. Aprende a llevar una vida financiera que agrada al Señor. ¿Dónde lo aprendemos? De Cristo. Pero si yo quería descansar, no, cuidado, no se equivoque. Cristo pagó un alto precio para que nosotros descansemos, amarrándonos a Él y aprendiendo de Él. Lo interesante de esto es que hay una carga que llevar, ¿o no? Pero si estamos amarrados a Cristo y aprendemos de Él, la carga que no debemos llevar es la carga del pecado, porque Él la pagó en la cruz del Calvario. Termina el texto conmigo, por favor. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, cita del Antiguo Testamento nuevamente, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y mi carga es... Claro, porque todo lo hizo en la cruz del Calvario. Él pagó el precio. Él me muestra el camino. Él me ayuda a llevar la carga. Y me hace la invitación. Y cuando nosotros predicamos, enseñamos o mostramos el Evangelio de Jesucristo, tenemos que ser intencionales para que la gente entienda, ¿verdad?, que hay una invitación que se le hace. Pero esa invitación está estrictamente relacionada con el Evangelio de Cristo. No con ser feliz. No que si usted tiene problemas financieros, acepta a Cristo y todo se va a mejorar. ¿Qué decimos nosotros? Ojalá fuera así, ¿o no? No, el Señor te va a mostrar a cómo mejorar desde el inicio tu sistema financiero. O a mejorar desde el inicio tu matrimonio. Entonces hay una invitación. Obviamente las personas tienen que entender que esa invitación es a Cristo. Es más, déjeme decirle esto, no es una invitación a esta congregación. No es una invitación a una iglesia X. La invitación es a Cristo. Y cuando ellos vienen a Cristo, si quieren congregarse con nosotros,
bienvenidos sean, ¿no? Por supuesto. Pero la invitación es a Cristo. A Cristo. Y número 3, si entendemos los componentes básicos del Evangelio, somos intencionales, número 2, en una invitación, ¿verdad?, a ese Evangelio. Bueno, ¿qué es lo que Dios me promete entonces? ¿Qué es lo que Dios, al yo escuchar ese Evangelio, ¿verdad?, al ser expuesto correctamente, ¿qué es lo que Dios me promete? Y volvemos al mismo punto. Cuando nosotros predicamos el Evangelio y hacemos una invitación, no hacemos una invitación a mejorar la vida de las personas. O si no, comente con cada uno de ustedes, ¿cierto?, en algún momento, cómo está su vida. Con problemas, ¿o no? Con situaciones difíciles. ¿Qué es lo que se me promete en ese Evangelio? Y que cuando nosotros les mencionamos a las personas que se acerquen a Cristo es para que reciban esa promesa. Bueno, hay que irse al corazón de la Biblia, obviamente, a Juan capítulo, pensé que lo iba a decir en vuelta, Juan capítulo 3. Perfecto. Si me permite leer de Juan capítulo 3, versículo 13 en adelante. Juan 3, 13. Es la conversación con Nicodemo. Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Eso es parte de la aplicación del Evangelio, ¿verdad? Su encarnación. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, su crucifixión. Aquí está. Para que todo aquel que cree tenga en Cristo, en Él, vida eterna. Versículo 16, lo vamos a decir inmediatamente después de la agüita que me están trayendo. Gracias. Gracias. Para nuestras visitas, la predicación siempre dura hasta las 2:30. Entonces, por eso que me dejan una agüita acá. Esta es la primera de 5, así que cuando vayamos a la cuarta, a la quinta, usted sabe que está por terminar la... No, no es así. Versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel, otra vez, que cree en Él, aquí está la promesa, no se pierda, y aquí está el regalo, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. 18. El que cree en Él no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído ¿en quién? En el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Qué es lo que se me promete? Todos los textos que hablan del Evangelio de nuestra salvación nos promete vida eterna y una nueva perspectiva para vivir esta vida terrenal en relación a esa vida eterna. ¿Escuchó? Todas las promesas que hablan del Evangelio de Jesucristo son para salvación y para que nosotros en nuestra vida diaria planifiquemos nuestra vida de tal forma que vivamos de acuerdo a esa promesa. Nosotros tenemos que entender que el llamado es de Dios y que nosotros somos sus instrumentos. Que cuando tengamos que presentar el Evangelio, presentemos el Evangelio de Él. Que cuando contemos nuestro testimonio, es nuestro testimonio de lo que Él hizo en nosotros.
que cuando nosotros ayudemos a otros a entender Romanos capítulo 10, vuelva ahí por favor. Versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Todo ese texto se hace realidad en nuestras vidas cuando nosotros entendemos que podemos compartir el Evangelio a otros. Especialmente, hermanos, el 31 de octubre, la fecha que se nos aproxima, tenemos lo que hacemos como fiesta de las luces. En vez de celebrar Halloween, nosotros abrimos nuestras puertas de la iglesia, ¿verdad? Y celebramos con los niños una fiesta de las luces. ¿Y qué hacemos ahí? Presentamos el Evangelio de Cristo. ¿Qué hacemos ahí? Invitamos a las personas a recibir ese Evangelio. ¿Qué hacemos ahí? Les comentamos de la promesa que hay de vida eterna para sus vidas. Pero ¿cómo van a oír si nosotros no les hablamos? ¿Cómo van a oír si nosotros nos quedamos tranquilos pensando en que este regalo es mío y no lo comparto con nadie? Nunca ha sido mi intención mover tus emociones, ¿sí? Pero son parte también de nuestra forma de entender las cosas. Que si el 31 de octubre tenemos una oportunidad maravillosa de predicar el Evangelio, queremos que tú nos ayudes a ser esos instrumentos. Pastor, no sé predicar el Evangelio. Abres esto, lo estudias y compartes el Evangelio. Pastor, me cuesta hablar. Vienes, ayudas en seguridad, en aseo. Pastor, no sé cómo hacerlo. Vienes, preparas una mesa, sirves un plato de comida. Y mientras estés sirviendo, hay otros que están hablándole a esos papás o a esas personas que traen a los niños y les comentan del Evangelio de Cristo. Hay muchas formas de colaborar y de participar en el Evangelio de Cristo. Nos ponemos en pie y cantamos esta alabanza. Entregaré mis
gozar, mi voz será tu voz, Señor. Sigue con la melodía, por favor, pero suave. Dice la Biblia: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, de ningún modo lo echaré fuera. Porque he descendido del cielo, dice Cristo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Yo entiendo, hermanos, que estás en pie porque estamos cantando. Yo entiendo también que ya has planificado una semana para lo que es este fin de semana largo. Pero también entiendo que nosotros tenemos una responsabilidad maravillosa de ser instrumentos para llamar a otros. También entiendo que muchas veces el pecado se nos enredó tan fácilmente en los pies que a pesar de tener la promesa de la vida eterna, no hemos planificado nuestra vida conforme a esa promesa. Y que a lo mejor va a ser mucho más importante para ti otras cosas este fin de semana. Yo quiero que ahora, al orar, para terminar esta enseñanza, tú puedas decirle al Señor: si soy un instrumento tuyo en tus manos, ayúdame. No solamente ahora, este fin de semana, por favor. Ayúdame esta semana. Ayúdame la siguiente. Porque quiero ser tus pies, Señor. Quiero ser tus manos. Quiero contribuir a que me uses para comunicarle a otros el Evangelio de Jesucristo. Y si hoy en día estás luchando con algún pecado específico que te está haciendo perder la ruta, es el momento de orar al Señor. Padre Celestial, en esta mañana, al abrir su palabra, Señor, y entender claramente que nosotros somos salvos por el Evangelio de Cristo, de que los méritos son de Él, que Él fue puesto en una cruz donde yo debía estar, Él ocupó mi lugar, y que es el único mediador entre Dios y los hombres. Es el único que pronunció las palabras maravillosas de consumado es. La deuda fue pagada y tú, Señor, aceptaste ese sacrificio de Cristo, y todos los que creemos en Él se nos dio el privilegio de ser llamados hijos de Dios, de tener salvación, de tener la promesa de que un día, al partir de este mundo, vamos a estar en el encuentro contigo, Señor, por toda la eternidad. Pero, Señor, entendemos también que hoy día, en este momento, este domingo en la mañana, pueden estar pasando tantas cosas por nuestra cabeza, nuestro corazón, que a lo mejor algunas veces hemos perdido también, Señor, la orientación. Y estamos queriendo hacer tantas cosas que muy probablemente no estén mal, que muy probablemente no sea pecado. Pero Padre Celestial, si alguno de nosotros hoy día reconoce que la ruta o el rumbo lo está perdiendo, está llenando su corazón y su mente con cosas que van a pasar, y que por esas cosas, Señor, no podemos ser instrumentos en tus manos, Padre Celestial, rogamos por nuestras vidas para que tú nos ayudes a arrepentirnos y que nos ayudes, Señor, a tomar una ruta correcta. No la ruta de la obligación, no la ruta de porque tenemos que hacerlo, porque el pastor lo dijo. No, Señor, tenemos un llamado tuyo de ser instrumentos en tus manos. Y que ninguna mano sobra cuando hay que predicar el Evangelio. Hay que ordenar, hay que limpiar, hay que cuidar. Señor, todos los preparativos necesarios para que podamos comunicar abiertamente, Señor, el Evangelio de Cristo.
Así que, Señor, si quieres utilizar nuestras vidas, Señor, este templo, el edificio, Padre Celestial, que sea para tu honra y tu gloria. Que sea, Señor, para que tu reino siga avanzando, extendiéndose. Y que podamos, Señor, también estar tranquilos de que estamos haciendo lo que tú nos has pedido. Padre Celestial, si hoy día también en medio nuestro hay alguien que nunca ha depositado su fe en Jesucristo, también te pido, Señor, para que tú utilices tu palabra y puedas mostrar, Señor, a través de nosotros, a través de las personas que lo invitaron, qué es el Evangelio de Cristo y cómo podemos obtener la salvación de nuestras vidas. Padre Celestial, este llamado que ocurrió en nuestras vidas al predicar el Evangelio, Señor, y cuando aceptamos este regalo, desarrolló diferentes cosas en nuestra vida, pero que todavía estamos esperando, Señor, la salvación, en la glorificación, en la transformación de nuestros cuerpos. Así que, Señor, mientras estemos aquí en la tierra, ayúdanos a vivir de acuerdo a esa promesa. Y ayúdanos, Señor, también a responder a este llamado de ser instrumentos en tus manos. Padre Celestial, oramos, te bendecimos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy estudiamos el llamado, el correcto Evangelio de Jesucristo, la presentación de lo que Cristo hizo en nuestras vidas. Te animamos a seguir estudiando la palabra del Señor para que cuando tengas que presentar el Evangelio lo puedas hacer de la manera que la Biblia dice que hay que presentarlo. Te esperamos entonces el próximo domingo. Seguimos hablando del Evangelio de Jesucristo. El Señor te bendiga.